luego de la lectura de Proverbios 23, 31, que nos dice en el lenguaje actual que el sabio o el inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea, que nosotros que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, el peligro y el lugar de seguridad. Y lo que el texto nos está diciendo es que y esta palabra quizás sea muy rough para un domingo, que el tonto, yo espero que aquí no hayamos tontos. Además, yo no creo que aquí hay tontos. Amén. Vamos a declararlo de esa manera, ¿verdad? Pero lo dice la Escritura, lo dice, que ve al diablo venir y sigue. Ve el peligro, ve todos los banderines de advertencia rojos que dice peligro, 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 no doble o callejón sin salida, y seguimos como quiera. Para luego entonces tener que enfrentar las consecuencias que muchas veces pueden variar en términos de su impacto, de su alcance y de su intensidad. Con base al capítulo 8 de Primera de Samuel, los versículos 10 al 17, que nos quedamos ahí, hice la siguiente advertencia, que tenemos que tener cuidado con las cosas que les pedimos a Dios. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado. Y también cerramos con la pregunta, ¿qué pasaría si Dios nos dice sí y ahora? What would happen if God says yes and now to something that we keep insisting and asking? What would happen? Versículo 10 y, now we are. Versículos 10 al 13 dice, Samuel refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Y dijo, este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus caballerías para que corran delante de su carro, entiéndase, guerra. ¿Okay? Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos, los van a esclavizar. Y cieguen su mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y panaderas. Continúa diciendo el Señor a través del profeta. Se nos fue un poco, y es que está aquí. También tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus servidores, o sea, a los alcahuetes de él. ¿Okay? O sea que todo presidente, todo gobernante tiene sus alcahuetes. Nosotros sabemos, los que venimos de nuestros países latinoamericanos, sabemos que todos los que viven alrededor del presidente viven bien. ¿Cierto? Y comen bien. Tomará
el diezmo de vuestros granos. O sea, si ustedes ahora no me lo quieren dar voluntariamente, Él se los va a quitar para dárselo a sus funcionarios y servidores. Tomará a vuestros siervos, vuestras siervas y vuestros mejores bueyes y vuestros mejores asnos para ocuparlos en sus obras. También tomará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus siervos. Prácticamente, o sea, no prácticamente, aquí el Señor le está diciendo al pueblo qué va a ocurrir si Dios dice que sí. Dios le da una advertencia. Esto es lo que va a ocurrir si yo le digo que sí a algo que yo sé que estoy supuesto a decir que no. Pero si ustedes me insisten, porque Dios es tan bueno, ¿no? Que a veces Él accede a nuestra insistencia para que en su providencia nosotros aprendamos nuestras lecciones. Ok, esto es lo que ustedes quieren, esto es lo que va a ocurrir. El rey tomará posesión de todo lo que ustedes tienen. Sus hijos, campos, ganados, productos, todo. Y en estos versículos Samuel le advierte lo que el rey este nuevo rey, impuesto por ellos mismos, elegido por ellos mismos, va a hacer con ellos. En otras palabras, Samuel estaba tratando de ayudar a Israel considerar las consecuencias de su solicitud, de su petición. ¿No nos suena eso similar a nuestra experiencia aún de niño, adolescente, incluyendo de adulto? Cuando alguien nos está dando un buen consejo, mi niño, no hagas eso. Mira que si tú te metes por ahí o te juntas con fulano o haces tal cosa, mira las consecuencias, piénsalo bien. No te metas por esa puerta, no tomes esa decisión, cógelo con take it easy. ¿Amén? Ese es el carácter de Dios cuando trata con nosotros. Específicamente cuando nosotros insistimos de hacer por cualquier medio necesario lo que queremos hacer. Y Dios nos pone un banderín rojo aquí, un banderín rojo allá, uno por allá, advertencia, peligro, cuidado, no cruce, no pase, no entre. Y el profeta aquí está tratando de razonar. Algo importante de nuestra composición como seres humanos, y creo que debe ser una lección de vida para nosotros, de nunca tomar una decisión cuando nuestras emociones están alteradas. Porque nuestras emociones tienden a anular nuestra razón. Vemos los banderines rojos, como dice el texto de Proverbios, vemos el mar, o sea, no somos tontos. Sin embargo, porque nuestras emociones nos están traicionando y están anulando nuestra capacidad de razonar. Por eso en Jeremías capítulo 1, versículo 18, el Señor invita al pueblo y dice, hablemos y vamos a razonar. O sea, vamos a tener un diálogo intelectual, inteligente.
Porque muchos de nosotros, o casi todos nosotros, tenemos la tendencia de tomar decisiones emocionales. Y las decisiones emocionales nunca tienen buenos resultados. Y aquí el profeta les dice que por más que ellos quieran un rey, primero no es el tiempo de Dios. Dios dijo que venía un rey. Búsquelo en Deuteronomio Levítico, está por ahí. Pero no es el tiempo, y usted subraya en estos mensajes siempre la importancia del tiempo de Dios. En todos los ámbitos de nuestra vida, el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y aquí el profeta le dice, por más que ustedes quieran un rey, mira, hay algunas consecuencias muy graves si Dios le dice que sí. ¿Y qué pasaría si Dios dice que sí? Proverbios, capítulo 20, versículo 21, el lenguaje actual, nos dice lo siguiente. Que lo que al principio se gana o se consigue fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Lo conseguiste, pero ojo, lo hiciste, pero ojo, lo lograste por cualquier medio necesario, pero ojo, porque más adelante vas a tener que bregar con las consecuencias no calculadas, no intencionadas. Y si nosotros realmente creemos que somos el pueblo de Dios, hello, I don't like hearing myself. Ustedes allá no saben lo que está pasando aquí, así que se lo perdieron. Si nosotros realmente estamos en serio, que le pertenecemos a Dios, somos el pueblo de Dios, entonces Dios tiene que figurar como el centro de nuestra fuente de información. Sáquela de aquí, por favor. Eso nos ocurrió. Hay momentos, ¿verdad?, que son jocosos en la vida. Eso nos ocurrió una vez cuando éramos miembros de la tercera. Nuestro pastor era el reverendo Rivera Rosa. Y estábamos los dos juntos con mi hijo mayor, que es un muchacho bien desinquieto. Y yo le digo a mi esposa, yo tenía el brazo así, alrededor de mi hijo, y le pongo esta mano en la oreja, y le digo a mi esposa, ¿qué tú crees que pasaría si yo se lo jalo de repente? Y estábamos en un culto de oración. Y había un silencio solemne y empezamos los dos a reírnos. Al punto que nos tuvimos que parar y irnos al baño a reírnos porque es que mi hijo mayor tenía unas ocurrencias. Entonces yo me podía imaginar la expresión de mi hijo en ese momento. Y nos dio un mal de risa que nos tuvimos que salir del culto. Es importante que al principio se adquiere con facilidad. No necesariamente implica que tiene la aprobación de Dios. He estado haciendo referencia al Salmo 73, donde el salmista precisamente resalta. Permítame un minuto, hoy tenemos hasta las 5 de la tarde, me dijeron.
donde el salmista comienza a resaltar todo lo que el impío había alcanzado, supuesta y alegadamente como alguna señal de prosperidad, de ganancia en su vida. Y luego el Señor le revela al salmista, en mi barrio, lo voy a poner en el lenguaje de Barrio Obrero, Santurce, Puerto Rico, que dice que lo robado no luce, ¿verdad? O sea, lo que viene rápido no luce. Lo que viene fácil muchas veces va a traer consecuencias no intencionadas. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Bruce Almighty? Right? Con Jim Carrey. El personaje de Bruce Almighty, Bruce Nolan, le pide a Dios ser Dios por un tiempito. Yo no quisiera estar en los zapatos de Dios, nunca. No, porque a veces nosotros estamos pidiendo cosas a Dios que se supone que nosotros hagamos. Dios mío, eso debe ser tan exhausto, ¿no? Y pero que tú me estás pidiendo, eso lo debes hacer tú, ¿no? Y en esa insistencia de que él quería ser Dios, Dios le otorgó, ¿verdad? La petición, la oportunidad de ser Dios. Y llega un punto que lo primero que él hizo fue, él comenzó a servirse con la cuchara grande primero. Siendo Dios, dijo, espérate, yo tengo poder. Antes tenía un carro de eso como que tiene Lucía. Digo, lo estoy diciendo porque tú fuiste la que levantaste la mano. ¿Lo cambiaste? Todavía. Ok. De esos carros que requieren mucha fe. ¿Ah? Que no sabemos en qué esquina nos va a dejar. Bruce Almighty, lo primero que hace es que se crea para sí mismo uno de los carros más caros. Bruce Nolan, en su personaje de Bruce Almighty. Y entre otras cosas que él quiso hacer para hacer sí mismo la vida más fácil, pues comenzó entonces a utilizar el poder de Dios para hacer que las cosas a él se le alinearan en el orden y en la forma en que él quería. Y en una ocasión, abrumado por las tantas peticiones, no sé si ustedes se acuerdan, la gente orando y ya lo tenía loco, entonces él decidió utilizar un programa de computadora, ¿no?, que él tenía para comunicarse con la gente, y abrumado lo que hizo fue que le apretó que sí a todo el mundo. Y al otro día parece que el Armagedón había llegado, había creado un caos en el mundo entero. Todo el que jugó loto ese día se pegó. ¿Tú jugaste? Y el punto está en que el decirle que sí a todo el mundo causó un caos a nivel mundial. Recibir un sí de parte de Dios fuera del tiempo de Dios va a traer consecuencias no calculadas, no programadas. O sea, nosotros estamos enfocados en lo que queremos, en lo que deseamos hacer. Y vuelvo y reitero, hay cosas que no es nada malo querer. O querer hacer o querer tener. Hay algunas que sí, hay otras que no. Pero las que sí,
tenemos que adquirirla en el tiempo de Dios y a través de los métodos y el medio de Dios. Porque cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, que ese es el problema que nosotros nos hemos creado, que a veces pensamos que podemos ayudar a Dios. Entonces nosotros, como dicen algunos de nuestros hermanos centroamericanos, las regamos o las fregamos, ¿no? Así que yo quiero que usted piense en esta pregunta. ¿Qué hay cuando yo insisto en una relación que no me conviene? ¿Qué hay si yo persisto en un trabajo que no me conviene? ¿Qué hay si yo me empeño mudarme de donde estoy a otro lugar sin la aprobación de Dios, aunque mis intenciones sean buenas? Y yo quisiera tomar y pausar aquí, no sé si nos dé tiempo a movernos a otros slides, pero es que a veces nosotros, otra vez, nos hemos hecho de la idea que nosotros nos podemos tomar decisiones, nos podemos mover de un lado a otro sin la aprobación de Dios. Aunque nuestras intenciones no sean malas. Si usted se torna a una de las lecturas que hicimos hoy del libro de Ruth, encontramos un ejemplo muy interesante de una decisión que nunca se debió haber tomado y que se tomó con buenas intenciones, pero terminó en un gran desastre. El capítulo 1 de Ruth nos dice que Elimelech y su esposa Noemí decidieron mudarse de Judá a Moab. Usted léalo, está para efecto de ahorrar tiempo, no lo voy a leer. Eso está en el versículo 1 y versículo número 2 del capítulo 1 de Ruth. Elimelech y Noemí, aunque vamos a echarle la culpa a Elimelech porque no mencionan que Noemí tuvo parte en la decisión. Ese es otro problema. A veces nosotros tomamos decisiones, no le preguntamos al esposo, a la esposa, a los hijos, no contamos, mira, nos vamos a mudar. Cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, mi mamá está arriba, ya sabe, nuestro viaje no fue planificado. Digo, por nosotros no fue. Pero nos levantaron un día en la mañana y dicen de baja de la escuela que nos vamos. ¿Okay? Así fue que sucedió. Yo doy gracias a Dios que ocurrió de esa manera. Pero hay decisiones que nosotros tomamos en la vida que no consultamos a aquel que debemos consultar, aquel que conoce nuestros planes, conoce nuestro futuro. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer? ¿Y por qué es que hacemos eso? Por ejemplo, cuando leemos este texto de Ruth, nos debemos preguntar, y el texto más adelante nos los comienza a contestar, aunque no se nos ofrece mucha información. Hay que hacer un estudio más extenso para no entender cuáles eran las circunstancias. Esto se dice que fue 1300 a 1100 años antes de Cristo, durante la etapa de los jueces. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en Belén? Que lleva a Elimelech a tomar la decisión de salir de Belén. Subraye esto, que irónicamente quiere decir casa del pan. Y lo hace salir de casa del pan hacia Moab, que las referencias del nombre de los moabitas no son muy positivas, que quiere decir descendiente de un padre, pero con la implicación
aquí es que Moab es el producto de una relación incestuosa de su padre Lot con una de sus hijas. Empecemos por ahí. Los moabitas mantenían una relación, aunque eran descendientes de los israelitas, eran familia, mantenían una relación hostil contra Israel. Dicho sea de paso, camino a la tierra prometida, los moabitas no le permitieron pasar por su tierra. Eso usted lo encuentra en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 6. Y se entiende que el tiempo en que se da este relato de Elimelech, Noemí, sus dos hijos, y luego ya en Moab sus dos nueras, se da dentro de una época de mucha confusión espiritual y corrupción religiosa y mucha apostasía. ¿Le suena eso algo similar? Does that sound familiar to you? A time of confusion, spiritual corruption, religious corruption. O sea, quisiera hacer un paréntesis para no dejar ese pensamiento flotando en el aire. Los tiempos en que usted y yo estamos viviendo son un tiempo de mucha confusión espiritual, de mucha corrupción religiosa. Mire, las iglesias que dicen ser iglesia, pero allí se vale todo. No hay pecado. O sea, no importa en cómo tú vivas tu vida siempre y cuando no le hagas daño a otros. Eso es lo que dicen. Tú puedes hacer lo que te venga en gana. Estamos viviendo o estamos en unos tiempos de mucha apostasía. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? Apostasy. The abandonment of faith. El abandono de la fe. Y acuérdese que cuando la Biblia habla, particularmente en el Nuevo Testamento o en ambos, pero las cartas en el Evangelio nos habla de que estos días habrán de venir. Está hablando exclusivamente de la iglesia, no del mundo. El mundo no puede abandonar lo que nunca tuvo. The world cannot leave or abandon that which they never had. So this applies to you and me. Esto es aplicable a usted y a mí, y por eso tenemos que tener cuidado en la toma de decisiones, como nosotros estamos procesando, porque estamos viviendo en un tiempo de una confusión espiritual, corrupción religiosa. Me acuerdo que en una presentación en el seminario de mi tradición, Discípulos de Cristo, en aquel entonces, tenía, ¿verdad?, que hablar sobre algunos elementos que nos caracterizaban a nosotros como iglesia Discípulos de Cristo, a manera de que la audiencia, el estudiantado que estaba allí entendiera qué es lo que son los discípulos de Cristo. Pero yo no fui el único, habían otros. Y en uno de los que se levantó y estaba en el seminario, representaba una organización espiritista. Y yo me tuve que chupar una presentación allí de un altar lleno de un montón de cosas. Y coco y todas esas cosas. Sí. Por eso los seminarios no hacen pastores, los seminarios no hacen cristianos. Los seminarios nos ayudan a adquirir unas herramientas para poder
funcionar mejor, pero una persona que no es verdaderamente cristiano puede quedar confundido con una situación como esa. La mayor parte de los seminarios hoy día, a menos que no sean seminarios estrictamente evangélicos, la mayor parte de los seminarios en esta sociedad son de ese corte liberal, donde todo se vale. Dicho sea de paso, me voy a alejar del tema porque nos podemos envolver en otras cosas. El texto nos dice que había ¿qué? Hambre. Anota esas cosas porque son razones justificables por las cuales a veces nosotros tomamos decisiones. Había hambre, había una gran sequía que había afectado ¿qué? La agricultura, la industria de ganados. O sea, tanto una agricultura afectada como la industria de ganados había creado un alto índice de desempleo. No había trabajo, no había pisto, no había comida. Y los precios de la poca comida que había estaban, mire, por el rufo. Eso es una palabra del léxico del Bronx. Estaba muy alto. De hecho, las rentas las habían subido. No había quien pagara una renta allí. Ahora, un detalle importante con relación a esta situación, estas circunstancias específicas de sequía, de hambre, de desempleo, porque no lo dice el texto, no dice que había desempleo, no, pero nosotros tenemos que de alguna manera concluir que esa era la situación, ya que una sequía había producido, ¿no? O había afectado la agricultura, el ganado y todo lo demás. Por ende, tiene que haber desempleo, tiene que haber inflación en los precios. Y aquí hay un detalle importante histórico para todos nosotros saber cómo vamos a proceder. Y es que esta no era la primera vez que eso ocurría en Belén. Eso es importante. Y le voy a decir por qué ya mismo. Ahora, por otro lado, se entiende que Moab estaba al este y relativamente cerca de Belén y no había sido tocada por la sequía. Y es justamente en medio de este cuadro de desesperación que Elimelec decide salir de la casa del pan, salir del pueblo que ya había pasado por esto mismo otras veces, a un territorio altamente hostil contra los israelitas. Lo que yo acabo de decir es que históricamente se entiende que por alguna razón específica Moab estaba todavía recibiendo lluvia, la grama estaba verde, las vacas y los venados estaban gorditos. Y aparentemente Elimelec había estado mirando por encima de la verja los pastos verdes del patio ajeno, territorio que no le convenía estar, y decidió tomar la decisión. Y el comentario Matthew Henry dice algo interesante e importante con relación a la decisión que toma Elimelec. Y el comentario dice, y cito, no se puede culpar a Elimelec de la falta del cuidado para proveer a su familia. O sea, Elimelec ve que no hay trabajo, no hay comida, no hay ganado. O sea, la situación está bien difícil y él tomó la decisión que él pensó que iba a ayudar mejor a su familia. Entonces, Matthew Henry dice, no lo podemos culpar porque creo que tiene alguna razón justificable.
Pero entonces dice que lo que no se puede justificar es que se fuera para Moab. Por otro lado, lo que no se puede justificar es que haya salido huyendo de las circunstancias presentes, que voy a enfatizar un poquito más sobre eso. Pero había varias razones por las cuales no se podía justificar la decisión de Elimelec de mudarse de la casa del pan a Moab. En primer lugar, porque aquí no leemos bajo ningún concepto que Dios le haya dado instrucciones específicas de salir de Belén, como Dios acostumbraba a hacer con los suyos. Y nosotros yo puedo hacer muchas referencias a muchos textos bíblicos donde habían situaciones no muy favorables y venía el profeta y decía, así dice el Señor. Entre ellos, para citar uno, el más famoso, Abraham, que vivía en un territorio pagano, donde las malas costumbres se estaban infiltrando o se estaban adoptando en la vida y la práctica del pueblo. Por culpa de su papá, porque fue al papá de Abraham que lo mandaron a salir de allí y él hizo una paradita en Ur de los Caldeos y le gustó y se quedó. Dios no lo mandó a pararse en Ur de los Caldeos, pero se quedó allí. Ahora crió a sus hijos y su familia. Ahora dice, déjame tratar con Abraham. ¿Qué le dice? Levántate, empaqueta las maletas y vete. Y ese es un ejemplo que podemos encontrar en distintas escrituras de la palabra de Dios, donde Dios le dice a alguien, ok, es tiempo de levantarte y irte. Por otro lado, otra de las razones específicas por la cual, y ya la mencionamos, no le convenía a Elimelec llevarse a su familia a ese lugar, era porque era un lugar, otra vez, hostil hacia los israelitas y un lugar donde la corrupción espiritual y religiosa campeaba por sus propios respetos. De hecho, ellos adoraban al dios Quemos o Chemos. Y ahí nosotros tenemos que pausar en el proceso de tomar decisiones. ¿A dónde es que yo me voy a meter? Yo no me voy a meter en la casa del diablo si Dios no me ha mandado allí. ¿Cierto? Hay veces que Dios te manda para la casa del diablo. Si Él te manda, tú vas. A Moisés se lo dijo, ves a Egipto otra vez, a tu enemigo, al faraón. Moisés podía ir con toda seguridad, porque contaba con el respaldo de Dios. Pero nosotros no nos debemos mover para ningún lado, bajo ningún concepto, si Dios no nos ha dado autorización. Específicamente, ¿por qué yo me voy a ubicar en un lugar que me va a mantener distante y lejos de la presencia de Dios? ¿Cómo yo me voy a relacionar con gente que ni cree en Dios? Esa era una de las razones por la cual Elimelec no debió haber tomado esa decisión. Y en tercer lugar, y creo que es la más importante porque, miren, Dios es un Dios bueno, un Dios justo, y Dios sabe, y Dios conoce. No supo esperar en el tiempo de Dios. Y aunque sus intenciones eran buenas, sus intenciones era proveerle sustento y una mejor vida a su familia, como dije anteriormente, el resultado final de su desesperada y frustrada decisión o desatinada decisión fue el desastre de su familia, incluyéndolo a él. Es importante, mi gente, esperar
en el tiempo de Dios. Si usted sigue insistiendo, Señor, tú sabes que Señor te dice, ok, vete, hazlo. O a veces, como estamos, como digo yo, a patadas con la puerta. A patadas con la puerta. A patadas con la puerta. Eventualmente la puerta se va a abrir. El Señor me abrió una puerta. Yo tengo problemas con gente que me han dicho, mira, el Señor me abrió una puerta para un trabajo y 6 meses después no tiene trabajo. Los botaron como basura. No, que el Señor me abrió la puerta de este trabajo. Pero pastor, el único problema, el único detallito de este trabajo es que no puedo venir a los cultos. Really? Is that how God works? ¿O es que nosotros fuimos tras algo que nosotros deseábamos y queríamos? Y a veces se lo queremos adjudicar a Dios. Bueno, el Señor fue quien me abrió esta puerta. La mayor parte de la gente que me ha dicho eso, particularmente con referencia a los trabajos. Pastor, que mire, me apareció un trabajo, pero en otro estado, en otro país, que yo me cuidado. Porque el diablo abre puertas también. El diablo hace ofertas. Lea el capítulo 4 de Mateo si lo quiere ver. Y se las hizo no a nada más y a nadie menos que a Jesús. Conoce muy bien la Biblia. Jesús con hambre, en una condición débil físicamente, le dice, bueno, las escrituras dicen que si tú lo dices, esas piedras se conviertan en pan. Se convertirán en pan. Jesús le dice, ¿qué? No solo del pan vivirá el hombre. De vez en cuando hay que ponerle mantequilla. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando mi mayor preocupación es el pan, es la provisión. ¿Se acuerda que hemos estado hablando donde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Vas a ir. O sea, esto es lo que yo quiero, Señor. Y el problema con esa mentalidad es que ya yo estoy fijo, determinado, que eso es lo que yo quiero. O sea, todas mis energías, todas mis fuerzas van a estar enfocadas en lograr y adquirir eso. Y yo voy a hacer cualquier cosa para lograr ese final. Por cualquier medio necesario, yo voy a coger ese trabajo. O me voy a casar con fulano o fulana, o voy a mantener esta relación bajo cualquier medio necesario. Tenemos que preguntarle a Dios. Y notemos otro detalle importante de este relato. Es que esto empieza rápido, empieza bien y termina mal. O sea, esto no pasa del versículo 6. Porque después la historia continúa con Noemí y Ruth. Pero la historia, la decisión de Elimelech termina ya en el versículo 6. Y aparentemente en los primeros años las cosas le iban bien. El hecho de que las cosas aparentemente te vayan bien no quiere decir que van a tener un resultado o un final bien o bueno. ¿Ok? O sea, pastor, mira todo el bling bling que tengo. Este trabajo que yo tengo me está pagando un montón y mira el carro que tengo y, o sea, mira esta corbata yo pagué, esta me la regalaron, perdón, pagué 300 pesos por esta corbata porque Dios me ha bendecido. No sigamos durmiendo de ese lado. Okay? You may experience temporary success, but eventually, when we are acting outside of God's time, we're going to deal with the consequences.
y quisiera resaltar esto, creo que es importante. Es importante que nosotros le aprendamos a pedir a Dios que nos ayude, como decía la oración de nuestra hermana Mirna, que nos ayude a seguir hacia adelante, no necesariamente cuando las cosas están bien, sino justamente en medio de las dificultades, las pruebas y las tribulaciones, porque de lo contrario vamos a tomar la misma decisión que Elimelech. Esta sociedad nos enseña a escapar cada vez que tenemos problemas. Déjenme seguir porque si no, otra vez no termino. Ya son las 12:55 y yo creo que si sigo no terminamos por lo menos antes de las 3. Pero aparentemente las cosas le iban bien. Pero lo que aparentaba ser una bendición, de repente se convirtió en una tragedia tras la otra. Primero, no se nos dice cuál fue la razón. No sé si le dio el coronavirus, pero Elimelech se murió. ¿Algún virus habrá cogido? Algo pasó. O lo mataron. ¿No? Es interesante que los textos que siguen inmediatamente entonces son seguidos por consecuencias que él no tomó en consideración. Y después de su muerte pasó un tiempito y como unos 10 años dice el texto, luego que sus hijos se habían casado, los dos se murieron. ¿Okay? Tampoco no nos dicen. Los nombres de ellos son importantes dentro de esta interpretación, ya que los nombres muchas veces apuntan a circunstancias. Y el nombre del melón, ¿cómo es? No melón, quería decir enfermizo. Y el otro quería decir perseguido, abatido. Se dice que uno murió posiblemente de una enfermedad, el otro. Pero si nosotros escogiéramos a creer eso, entonces la pregunta de por qué, bajo qué circunstancia murió Elimelech sería un poquito más perturbadora, ya que su nombre quiere decir hijo del rey. ¿Okay? O el rey, Dios es mi rey. Lo cierto es que no se nos da mucha explicación dentro del texto, pero lo que sí el texto nos dice claramente es que Noemí se propuso regresar al lugar de donde había salido. Oiga bien, cuando nosotros empezamos este sermón, que utilicé varios ejemplos, entre ellos estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo, bajo un acto de malas crianzas, le dice al papá, dame lo mío que me voy. Y aparentemente las cosas le iban bien, hasta que colapsó, dio contra el fondo del barril. ¿Y qué hizo? Tuvo que regresar nuevamente a casa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces una de las consecuencias no programadas, no intencionadas, va a ser tener que regresar del lugar de donde nosotros salimos huyendo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no estaba en el otro lugar, estaba acá. Entonces nuestra desesperación, y ahí lo dice, mire, versículo 6 dice, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darle el pan. ¿Y qué nos dice esto? Que no podemos ni debemos salir corriendo cuando las cosas se nos complican un poco en la vida. O sea, que hay desempleo, que hay inflación, que hay problemas. Claro, ahora, si Elimelech, podemos quizás hacer la conjetura, ¿no?, de que si Elimelech hubiera esperado en el tiempo de Dios
y hubiera soportado, porque qué bueno es disfrutar el tiempo de las vacas gordas. Pero cuando nos llegan las vacas flacas, ¿no? Entonces decimos, ok, Señor, hasta aquí llegamos. Nosotros no queremos parte ni suerte con esta situación. Allá hay más pasto, hay más trabajo, hay mejores oportunidades. Cuando lo menos que ellos sabían era que entonces, allí mismo donde ellos estaban establecidos, que no tenían que mudarse, vino la bendición de Dios. Ahora tengo que correr nuevamente, Noemí, con una experiencia traumatizante, porque cuando leemos el texto, Noemí decide no llamarse más Noemí. ¿Qué decide ella llamarse? Mara. Noemí quiere decir placentera. Mara quiere decir amargada. Salió placentera y regresó amargada. Tenemos que entender que hay aquí donde estamos. Por ejemplo, muchos años atrás que pasamos por una situación similar económica en la nación, empezaron hermanos de la iglesia, pastor, que mira, cálmate, quédate aquí, cálmate que las cosas van a mejorar, no salga. No, que si yo mandé resumen para aquí, que si mandé resumen para allá y que me llamaron, y le dije, cógelo con calma. Por eso es que yo hablo con propiedad de estas cosas, hermanos. Porque todo el que me dijo eso, porque si usted me dice a mí que Dios le abrió una puerta en otro lugar y allí usted está siendo bendecido, pues por lo menos a mí no me queda espacio de duda para entonces entender que Dios lo bendijo y que Dios le dio esa oportunidad, esa salida. Pero si a los 6 meses ya usted está desempleado, está buscando otra vez. Entonces, o fue Dios, o fue que por cualquier medio necesario yo iba a tomar. Y hermanos, yo tengo que ser muy específico en esto y muy enfático. Yo entiendo que cuando los zapatitos me aprietan, yo quiero zapatos nuevos. ¿Cierto? Cuando las medias me dan calor, me las quiero quitar. O sea, cuando las circunstancias no son las más favorables, la tentación es querer tomar cartas sobre el asunto. Y quisiera moverme para que lleguemos al otro punto. Así que tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios y esperar el tiempo de Dios. Y volviendo al texto de Primera de Samuel, debemos entender, debemos tener cuidado con lo que pedimos y debemos considerar cuidadosamente las consecuencias a plazo largo y a plazo corto. El miércoles durante nuestro estudio dije que no hay nada malo en hacer planes para nuestro futuro. Sin embargo, tenemos que incluir la opinión y la voluntad de Dios dentro de ese proceso. Para ese efecto propuse, ¿por qué no preguntarle a Dios si los planes que tenemos en mente nos convienen o no nos convienen? Porque después de todo Dios nos ha dicho lo siguiente: mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. O sea, Dios está aquí empleando su capacidad omnisciente. Dios sabe lo que te va a ocurrir dentro de 10 minutos, dentro de 10 días, dentro de 10 meses, dentro de 10 años. Y si nosotros creemos que, porque Pablo dice que tenemos la mente de Cristo y nosotros podemos preguntarle al Espíritu de Dios que nos revele la mente de Dios. O sea,
nosotros podemos o debemos entonces hacer planes, pero preguntándole primeramente a Dios. ¿Qué tú crees, Señor? ¿Debo o no debo? Y voy a concluir aquí, porque ese pasaje bíblico de Jeremías 29:11 por sí solo no se explica. Por eso leímos del 1 al 14 y vemos que dentro del pueblo de Israel habían personas o habían falsos profetas diciéndole a la gente: haz esto, empaqueten las maletas, váyanse, regresen, no. Y obviamente nosotros estamos escuchando cosas que queremos oír. ¿Quién no se quería ir bajo esas circunstancias? Estaban viviendo bajo cautiverio, bajo el imperio babilónico. Le tenían el pie en el cuello. Vivían bajo circunstancias difíciles. ¿Y quién no sale corriendo tan pronto alguien nos dice: así te dice el Señor? Tengan cuidado, yo creo en las profecías. Pero las profecías hay que procesarlas bien y hay que tener confirmación de la profecía y confirmación de la confirmación antes de uno tomar una decisión. Al punto donde yo tenga paz en mi corazón para tomar la decisión que debo tomar, porque esto no se trata de mí, mi aquí y mi ahora, esto se trata de los míos ahora y mañana. Y porque Dios conoce mi mañana, yo tengo que preguntarle a Dios: ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas de esto, Señor? Mi vida no funciona de otra manera que no sea así. Hay personas que tienen dificultades con lo que yo estoy diciendo, porque hay personas que dicen que Dios no habla, que Dios dejó de hablar. Dios es mudo después del Apocalipsis. Que si tú quieres oír la voz de Dios, tienes que leer la palabra. Claro que sí. En la palabra de Dios te dice exactamente cuál es el plan de Dios para la humanidad, que es la salvación, la redención. O sea, lo culmina o lo lleva a cabo a través de la persona de Jesucristo. Pero también nos dice la palabra de Dios a lo largo, desde Génesis al Apocalipsis, que Dios se comunica con su pueblo. De lo contrario, Jesús no nos haya dicho: pidan y se os dará, pregunten y se les contestará, toquen y se les abrirá. Sí, porque entonces elegimos algunos textos bíblicos y otros no, a manera de conveniencia. Y yo soy testigo de que las veces que he preguntado, mire, yo no le miento, a veces yo he estado ahí bregando con un pensamiento. Aquí le estoy preguntando al Señor, antes de yo treparme allá arriba, por favor, contéstame. Y Dios ha movido a una de las profetisas, porque casi todas son profetisas aquí, y dice: así te dice el Señor. A, B y C. Y yo me trepo aquí lo más tranquilito, porque Dios escuchó y contestó mi oración. Dios sabe que para mí ese momento era extremadamente importante escuchar su palabra, porque era un pensamiento, era una idea, era algo que yo quería compartir. Pero hay cosas que yo a veces creo que son buenas compartir, pero no lo son. Y le tengo que preguntar y pedir permiso: Señor, eres tú quien me estás hablando, eres tú quien estás poniendo esto en mi corazón. Y así Dios me dice: así te dice el Señor, di la palabra tal como te le ha dado. Tranquilo, ¿cierto? Si usted busca ese capítulo 29 de Jeremías, para volver nuevamente a contestar la pregunta: ¿qué tal si Dios nos dice que sí ahora? ¿O qué tal si Dios nos dice que no? Tratar de hacer una conexión aquí con todo lo que hemos estado hablando. En este caso, Dios le dice que no a Israel. Dios le dice: no se vistan, que no van. No le hagan caso a estos profetas. Es mentira lo que tú estás escuchando. Así que yo les voy a hablar de manera clara. Esta angustia, este problema, esta persecución, esta esclavitud va a durar otros 70 años más.
Es difícil tragarse esa píldora. O sea, que tú estés pasando por una angustia, por un dolor, por una prueba, por una necesidad, por desempleo, por enfermedad, y que el Señor te diga: tranquilo, tranquila, que así te quiero. Es más, Dios le dice más a ellos. Dije: ustedes están así porque ustedes me desobedecieron y yo los mandé ahí. Y como yo los mandé, ustedes no se pueden salir. Yo decido cuando ustedes salen. Es más, ya yo decidí 70 años. Ahora, lo importante para nosotros entender de esto, porque siempre nos quedamos encajados en el versículo 11. Dice: después que ustedes pasen esto, después que ustedes se sometan y me obedezcan a mí, en medio de esta situación que es terrible, yo la entiendo, pero hay algo que yo también entiendo que está más adelante, que ustedes no ven y no entienden, y por eso yo no quiero que ustedes procedan con la decisión que quieren tomar, porque hay cosas que yo sé que ustedes no saben. Y si ustedes aprenden a confiar en mí, aprenden a esperar en mí, entonces me invocaréis, dice el versículo 12, y andaréis en mis caminos. Y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, ¿y qué? Me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, sin fingimiento, sin pretensiones, y seré hallado de vosotros, dijo el Señor, y tornaré vuestra cautividad. Y os juntaré de todos los gentiles y de todos los lugares a donde os arrojé. Y dijo el Señor: y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevado. En otras palabras, ustedes regresarán a casa una vez ustedes aprendan a contar conmigo. Cuando ustedes arreglen sus corazones, worship team, cuando ustedes ajusten sus corazones, cuando ustedes aprendan a confiar en mí, cuando ustedes aprendan a creer que yo tengo planes mejores para ustedes, entonces me encontrarán. Todo esto, mis amados, requiere confiar que Dios sabe y entiende qué es lo mejor para nosotros. No que el pastor pintó un cuadro demasiado gráfico, demasiado triste, demasiado doloroso. Pastores andan en una onda quizás de negativismo. No. Esta es la realidad con la cual la palabra de Dios nos confronta. Que no importa qué es lo que esté pasando en nuestras vidas, tenemos que aprender a confiar en Dios. No podemos huir de la cruz, no podemos huir de la persecución, no podemos huir del hambre, no podemos huir de la necesidad. Tenemos que aprender. Si estamos en la casa del pan, si estamos en el lugar donde Dios vez tras vez, yo le dije que no era la primera vez que Belén había pasado por necesidades, por sequías. Y cada vez Dios hacía nuevamente acto de presencia. Mi amado, mi amada, yo no sé qué es lo que Dios está tratando de decirte, qué decisiones tú estás considerando, estás planificando hacer. Creo que Dios nos está invitando a un alto, a un pare, a considerar bien, sobre todo el plan de Dios, la opinión de Dios. Preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si nos conviene o no nos conviene tal o cual decisión, tal o cual relación, tal o cual trabajo, tal o cual movida. Porque hay riesgos. Existe el riesgo de las consecuencias no intencionadas. Si nosotros insistimos en hacer lo que queremos hacer por cualquier medio necesario.
necesario. Llevo suficiente tiempo en la iglesia como para saber que nosotros estamos constantemente enfrentando estas luchas internas. Cuando nosotros analizamos y vemos nuestras circunstancias presentes, quizás el desempleo me obliga a considerar todas las opciones habidas y por haber. Fíjense que Dios no le está diciendo que no considere opciones. Dios le está diciendo que considere la opción que Él tiene para usted, dentro del plan de Dios para usted, dentro del tiempo de Dios para usted. No se adelante, no haga lo que no debe hacer, porque hay consecuencias. No porque Dios quiera ser malo conmigo. Tiene sus propias consecuencias. Lo que pasa es que usted y yo no las podemos ver. Esto es un llamado a buscar siempre la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Y fíjense, hermano, y quiero ser bien claro y bien enfático cuando hablamos. Hay personas que tienen que considerar en torno al llamado que Dios le hace a un ministerio. Porque hay personas que están empeñadas de estar en ciertos ministerios a los cuales Dios no lo ha llamado. Y tienen que decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero servirte, pero donde tú me has puesto a servir, donde tú me has llamado. Eso es algo muy específico y muy particular entre Dios y esa persona. Pero cuando hablo de buscar la voluntad de Dios, no necesariamente me estoy refiriendo a un ministerio, a trabajar en la iglesia. Esto tiene que ver con cada decisión que tú tomas en tu vida, con cada movida, con cada deseo, con cada pensamiento, entreteniendo. El miércoles dije que muchas veces nuestra mente está llena, está ocupada de muchos pensamientos, de muchos deseos, muchas intenciones, que en su mayoría no son malas. No son malas. La intención de Elimelech no era mala, era proveerle a su familia. Pero no tomó la mejor decisión. Nos ponemos de pie. Yo quiero que ahí mismo, donde usted está,